Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 7. Satoru se encontraba dentro de la cueva donde había resucitado a Lily, las cosas seguían como las había dejado. Había la necesidad de comenzar a hacer las preparaciones. Primero necesito ubicar dónde se encuentran los NPC, según el informe, habían tomado el nombre de Ain Sol Goun, me pregunto de quién habrá sido la idea, en Nazarick, existen muchos NPC, por lo que alguno debió tener la idea, para encontrarlos debo cubrir un gran espacio, si la teocracia conoce la ubicación, hubiera sido útil preguntarles, pero no puedo ponerme en contacto con mi clon, eso quiere decir que está bajo su control, pero debió estar protegido con hechizos para evitar eso quiere decir que pudo haberse tratado de un hechizo salvaje, o el ítem mundial caída del país y del castillo que ellos poseen, gracias a los recuerdos del clon, sé acerca de las artes marciales, ciertamente es muy interesante. Ahora ¿qué hago? No me queda de otra, crearé más clones. Supongo que 3 serán suficientes, en el bosque tengo al clon Sus, que está con Lily y Rulia, enviaré uno en dirección de donde debería estar el reino de Reestice, y más allá, otro deberá ir en dirección del imperio de Baarut, y el último debería pasar por la teocracia Slane. La teocracia debería tener a mi clon, ¿qué hago con ese asunto? Aunque el clon no tenga memoria, sigue siendo responsabilidad mía, también está el asunto de que querían reunir fuerzas para luchar contra Ain Sol Goun, ciertamente no puedo dejarlo solo ahí, entonces ¿qué puedo hacer? Maldición. No se me ocurre nada, por mientras enviaré una invocación ninja de alto nivel para que vigile si es que mi clon sale, si en caso llega a salir para que lo usen en batalla, deberé de intervenir, dejando el asunto que la magia que conozco es superior al nivel 6 ya no esté en su memoria, creo que en términos de lucha cuerpo a cuerpo, es donde mi clon puede actuar, después de todo en ese país está esa mujer, Sesi Setsumei, ciertamente es fuerte, si lo entrenan bien, hasta podría resolver todo a base de golpes, sin contar claro que también podrían enseñarle magia hasta el nivel 6. Aunque en los PvP de alto nivel, es necesario usar mínimo magia de nivel 7. Tendré que encargarme en el momento en que actúe, también tengo que ver si es posible usar artes marciales. Bueno, ese es el plan, yo crearé los laberintos para las estatuas conmemorativas, mientras que mis clones verdaderos, buscarán a Ain Sol Goun, o Nazarick. El clon, nombrado Sus, está con Lily y Rulia y las invocaciones de Ansus, me permitirán vigilar al clon que se encuentra en la teocracia. Será mejor que comience de una vez. Satoru había empezado a crear a los 3 clones verdaderos. La mañana había llegado cuando pudo terminar la creación, después de eso, empezó a invocar a 5 Ansus, después los mandó a la teocracia en ese instante, aunque las invocaciones hechas por magia desaparecerían al pasar el tiempo, demoraría alrededor de un día, si es que poseías la clase de maestro de la invocación, una clase a la que Satoru podía acceder. De hecho los lobos de luna clara que había invocado para resguardar el bosque ya habían desaparecido, y la razón por la que no envió a más, fue porque las bestias mágicas que habían huido estaban regresando poco a poco, todo gracias a los lobos de luna clara, quienes poseían la habilidad, llamada a las bestias, aunque solo podía atraer a bestias que tengan sus mismos niveles o ser de niveles inferiores, pero eso bastó para que todas las bestias de bajo nivel infesten esa parte del bosque, con el paso del tiempo, las bestias de mayores niveles volverán también. Los 3 clones y Satoru se habían quedado en la cueva, los 4 debían decidir algo muy importante. Las identidades de cada uno. Ya había un Satoru Suzuki, el otro clon era llamado Sus, y el original debería llamarse Momonga, por descarte y porque es el original y maestro del gremio Ain Sol Go, pero como se llamarían los 3 restantes, no podían compartir un mismo nombre, eso causaría confusión, aunque los nombres serían como un sobrenombre o un apodo, ya que todos eran la misma persona. Bueno, es hora de elegir los nombres. Pero, ¿los apodos serían temporales? ¿Por qué preguntas? Bueno, cuando encontremos Nazarick y a sus NPC, no deberíamos dar el nombre de Momonga, para después situarse de nuevo como el maestro del gremio. Creo que el original debería tomar ese papel, y es por eso que tomaría el nombre de Momonga. Tienes razón, aunque nosotros los clones desaparezcamos, puede haber más si el original no desaparece. Ciertamente, pero es una pena que a nosotros los clones se nos redujera a la mitad nuestros HP y MP. Nosotros también podemos crear clones verdaderos, pero con nuestra mitad de HP y MP ya reducida, estos clones solo tendrían un cuarto del HP y MP original, podrían morir fácilmente si tenemos un combate, sin mencionar que tal vez no les sea posible usar magia poderosa en combate, sería una pérdida de tiempo crearlos. Dejando ese tema atrás, debemos decidir los nombres.
Yo me dirigiré en dirección al imperio de Baarut, entonces puedo tomar el nombre de Morian. ¿Eh? Ese nombre, ¿estás seguro? Es para reciclar nombres, además si algo malo pasa en el viaje, puedo echarle la culpa a este nombre. Bueno, si eso es lo que decides, está bien. Yo me llamaré Souta, yo iré en dirección de la teocracia. Por último, yo me iré hacia el reino de Reescise, entonces, creo que será Lican. Lican, licántropo, ya veo. Ahora con respecto a los ítems, ¿qué haremos? Tenemos el anillo de sustento, y algunas pociones, las negras, tendrán que estar con el original, digo, con Momonga. Si no me equivoco, tenemos alrededor de 4 anillos de sustentos y 10 pociones, sin contar con las negras. Un anillo era de Lily, tuvimos que quitárselo, ya que estaba de vuelta con su mamá, y Sus no necesita uno ya que come en su casa. Creo que sería mejor que nos repartiéramos los anillos de sustento, después de todo, viajaremos un largo tramo, todo eso será sin dinero, comida y agua. Lican tiene razón, pero es mejor que las pociones rojas y negras se queden junto a Momonga, después de todo, las pociones rojas no deberían existir en este mundo, eso Morian nos lo dejó muy en claro. Souta, tienes razón, ahora pasaremos a los cambios de imagen, sería más raro que haya 5 personas, incluido Satoru, quienes posean una misma imagen, así que debemos cambiar nuestros cuerpos, hay una habilidad que puede cambiarnos, aunque esto solo era cosmético, pensar que esa habilidad nos sería útil en estos momentos. Si recuerdo bien, esa habilidad apareció en un evento de disfraces. Sí, me acuerdo perfectamente, un troll vestido de ángel me estafó con un ítem, cuando volví con el ítem falso todos los del gremio se rieron. Me acuerdo, fue vergonzoso, pero esos eran tiempos buenos. Bueno, tenemos que pensar en una apariencia. Ya que mi nombre es Lican, crearé uno que se adapte a la imagen, también tengo que crear ropa mágica, por si tengo la necesidad de transformarme. Ciertamente, me sorprendió cuando me transformé en humano, y estaba sin ropa, tuve que advertirle a Sus. Al menos paso donde no había nadie, si hubiera sido cuando estás con Lily y Rulia, habría otra parte de la memoria de Lily que habría que borrar. Bueno, Lican ya está, ahora me toca a mí, pelo blanco y también una figura mucho más mayor. Se ve bien, buena elección Souta. Gracias, ahora solo queda tú, Morian. Bueno, esta forma será. Nada mal, aunque tenemos muchas más opciones, las zonas donde vamos es donde los humanos son aceptados fácilmente. Bueno, no hay alternativa, entonces, yo también cambiaré mi forma. ¿Eh? ¿Tú también, Momonga? Pero, ¿vas a pasar la mayor parte del tiempo creando los laberintos, me equivoco? No, no te equivocas, pero también debo tener una forma distinta lista para cuando termine y pueda salir, o cuando Satoru sea movilizado hacia afuera, tengo que estar listo en ese momento. Ciertamente, también tienes que crear ansos cuando los anteriores ya no estén. Listo, esta forma, aunque es humana es mucho más tenebroso. Momonga es un Elder Lich, y si tomas la forma de un Elder Lich, después de todo solo saldrás pocas veces. Esta forma, es por si Satoru empieza una lucha, si me transformo en un Elder Lich, cuando salga a luchar y vaya a Nazarik, yo cargaré con toda la responsabilidad. Tiene sentido, ahora que lo pienso, cuando encontremos a Nazarik, que será de nosotros los clones. Creo que había una habilidad que permitía juntar a 2 jugadores en un solo cuerpo. Es verdad, había una habilidad así, era una habilidad imposible de manejar, solo fue posible para 2 personas, no recuerdo sus nombres, pero pertenecían al gremio que estaba en el top 1. Sí, aunque ellos lo lograron porque eran gemelos en el mundo real, que 2 personas manejen un avatar se veía muy difícil, también estaba el problema de que no había vuelta atrás cuando usabas esa habilidad. Jaja, recuerdo que muchos pusieron su fe en esa habilidad, pero al final todos tuvieron que rehacer sus avatares y empezar de nuevo. Entonces, esa habilidad es la que usaremos al final, ¿verdad? Exactamente, es una habilidad muy fuerte si lo logras conseguir, juntas 2 avatares y sus distintas clases, aunque esa parte nos sería inútil a nosotros, ya que poseemos las mismas habilidades y todas las clases. Todos los clones somos las mismas personas, será posible, aunque como no sé mucho de esa habilidad, no sé en verdad lo que pasará. Sí, es difícil adivinar, la habilidad une 2 seres completamente, y para siempre. Bueno, técnicamente esto sería como decir que estaremos separados un tiempo.
Ciertamente, jaja, bueno, todos ya tienen sus anillos y su ropa mágica, es hora de partir. Entonces Momonga, nos vamos. Lican había tomado una forma de un lobo gigante y avanzó hacia la dirección donde se encontraba el reino de Reestise. Morian, salió corriendo en un caballo de guerra que había invocado. Y por último Souta, se transformó en una ave enorme de hielo y se fue con dirección a donde debería estar la capital de la teocracia según sus recuerdos, aunque solo estaba de paso, su destino original estaba más allá por lo que no entraría, solo pasaría encima de las nubes para que no puedan encontrarlo, aunque todos tenían que pasar por territorio de la teocracia, no se quedarían mucho tiempo. Momonga, quien estaba solo, habló dentro de su corazón, deseándoles buena suerte, no para que sobrevivan, sino para que puedan encontrar la gran tumba de Nazarik. Después de ver cómo todos se iban, comenzó a trabajar. Lo primero era hacer más pisos en el laberinto, y crear distintas trampas. Un laberinto tiene que tener trampas, y una recompensa al final. Tengo que preparar el objeto mágico que estará como recompensa en el final, junto a la estatua. Gracias a las habilidades de artesano que poseo podré crear una mejor estatua. Creo que cuando encuentren Nazarik, mejoraré las estatuas que están en el mausoleo. Después de todo, las habilidades de artesanos son muy útiles para ese tipo de trabajo. Solo tengo que seguir practicando y al final, quizá pueda incluso crear objetos mágicos, aunque para eso necesito los materiales, que literalmente no sabría cuáles, ni dónde encontrarlos. Momonga usó magia para hacer más grande la cueva, mientras que hacía un piso más abajo, aunque tendría que practicar para poder usar mejor las habilidades de artesano que tenía. Siguió trabajando con la confianza de poder crear una mazmorra. En una cama demasiado lujosa, dentro de lo que se consideraría el lugar más seguro de este nuevo mundo, se encontraba un no muerto, quien, estando tirado en la cama, y sin tener incluso pulmones que puedan respirar, resoplaba de una manera que demostraba su cansancio. Estoy cansado, aún no entiendo cómo es que las cosas terminaron de esta forma. Una guerra con el reino de Reestise, el palo y la zanahoria, no entiendo. Tal vez, Demiurgos y Albedo ya sepan sobre mi incompetencia, y solo están siendo gentiles conmigo. Tengo que decir la verdad algún día. Bueno, al menos sacaremos algo de provecho de esto. Tenemos que volvernos mucho más fuertes. Después de todo, el atacante de Saltear todavía no se revela. En el momento de esa reflexión, la sirvienta a cargo de ese día, tocó la puerta, informando que había llegado el momento señalado anteriormente por Ain Sol Goun. Si ha llegado el momento, no se puede evitar, hora de comenzar. El reino hechicero se encontraba actualmente librando una guerra. Con la ayuda de algunos nobles del reino de Reestise, comenzaron el ataque a distintas ciudades sin que la misma capital se diera cuenta. Las ciudades que habían sido atacadas fueron destruidas por cada guardián de piso encargados del asedio. Incluso, Ainz había tomado el mando para asediar a una ciudad, pero ese plan había sido frustrado por un aventurero de rango adamantita que llevaba un Power Suite. Ese había sido el último ataque a las ciudades que rodeaban a todo el reino. Adicionalmente había llevado a cabo la petición de Sebas, Nigredo y Pestoña, que era dejar vivos a más humanos en la guerra. En este momento estaban preparando sus fuerzas para atacar la capital. Por supuesto, Ainz debería estar presente. En algún momento, minutos antes de que la lucha entre las fuerzas reunidas del reino, que consistía en 400.000 soldados, contra las fuerzas del reino hechicero, había tenido una conversación con el segundo príncipe Sanak Vallen y Gana Rile Baiself antes de que todo comenzara. El final de la conversación había llevado a la pregunta, ¿por qué? Siendo la respuesta de Ainz, que él solo quería encontrar la felicidad. Pero minutos después de la conversación con el príncipe, algunos nobles habían llegado a los pies de Ainz con su cabeza con el objetivo de buscar el perdón para ellos y sus familias por parte del rey hechicero, pero esto era algo que a Ainz no le agradó. La conversación con Sanak le demostró que Sanak era un hombre con muy buenas intenciones, buscando solo lo mejor para su patria. Ainz había tomado en cuenta la petición de los nobles, por lo que envió a los nobles y a sus familias a Nazarik. Los nobles pensaron que el rey hechicero había aceptado, pero la realidad había sido diferente cuando su mejor suerte se había convertido en la de morir. La batalla había comenzado, pero al no haber comandantes, fue un desorden. Fue así como las fuerzas restantes de todo el reino de Reestise habían caído. Solo quedaba la capital. Para cuando había llegado, se envió a Coquitus y Aura a comandar el asedio, mientras que Marguyo a los nobles a Nazarik. Después tenía la misión de preparar una magia que destruya la capital y a todos sus habitantes. En la tienda solo estaba Ainz y Albedo, pero después de haberse quedado solos Ainz y Albedo, habían sido sorprendidos por un ataque de Red Drop, aunque para ser más exacto, fue solo el usuario del Power Suite, quien atacaba de lejos.
En su persecución estaba Albedo, dejando a Ainz solo. Fue en ese momento que una lucha se había llevado, entre Ainz y el ser llamado Rico Aldea, quien llevaba una armadura completa de platino. En su espalda flotaban 4 armas, siendo una lanza, katana, un martillo y espada, todos de un gran tamaño para el uso de humanos, dentro de una barrera creada por Riku con alguna habilidad a costa de HP. La batalla se había prolongado, hasta que Albedo había vuelto junto a Ainz. Riku, al verse sorprendido de que su barrera haya sido atravesada, eso solo era posible si el usuario poseía un ítem mundial, por ende decidió retirarse, no sin antes recibir una golpiza por parte de Albedo. Lican, uno de los clones de Satoru, ahora llamado Momonga por parte de todos los clones, estaba corriendo en la forma de un lobo grande de color gris. Había pasado algunos días desde que salió de la cueva. En ese entonces pasó por varios lugares. Cuando llegó al territorio del reino de Reestice, no entró a ninguna de las ciudades que había estado en medio. Fue cuando pasaba por un pueblo cuando se había enterado de la guerra del reino de Reestice entre el reino hechicero. En ese momento él estaba en su forma humana, dejó el pueblo y siguió avanzando. No sabía dónde se encontraba en ese momento, pero a lo lejos pudo sentir a un gran número de muertos vivientes. Esto significaría que ellos eran las fuerzas de invasión del reino hechicero, quien era un no muerto, por lo que tuvo que alejarse. Lican no buscaba entrar en conflicto con un país, su principal objetivo era encontrar Nazarik, al igual que a los NPC existentes ahí. No sabía quién era nombre de Ainz Olgoun, pero eso era algo con lo que él podría guiarse. Las ciudades donde eran los lugares donde recopilar información, fueron evadidas por la confusión y el acalorado estado en el que se encontraban. Temía que mientras buscaba información, le pedirían que participara en la guerra como milicia, y se lo llevarían en contra de su voluntad. Aunque esta era una situación imposible, no quería estar en una ciudad donde se preparaban para la guerra. Avanzando más, sintió otra gran ola de muertos vivientes, así que se desvió del camino, para que no se topen incluso por accidente. Aunque en todo el camino no tocó ninguna comida, se encontraba bien, todo gracias a el anillo de sustento, que estaba camuflado en una de sus manos convertidas en patas. Cuando se cambiaba de forma, las prendas serían destruidas, pero las prendas mágicas serían creadas por medio de magia que se acomodaría al cuerpo del usuario, y la transformación hacía que todo equipamiento mágico siguiera ahí pero a la vez no. Si bien las magias siguió activa, el anillo había desaparecido, y este volvería solo cuando estuviera en su forma humana. Aunque no tenía hambre ni sed, se podría decir que mentalmente Lican buscaba algo que llevarse a la boca, extrañaba comer algo. Después de algún tiempo corriendo a una gran velocidad, había llegado a las cercanías de ciudad cercana al mar. Parecía que estaba en un gran revuelto. Se pudo ver a una gran cantidad de muertos cerca de las murallas de la ciudad. Desde lejos a Lican le parecía que este lugar había sido atacado, pero tal parece que esta ciudad había sobrevivido a un asedio. Parece que la guerra llegó hasta aquí, aunque supongo que habrá algún desorden. Están cerca al mar, habrán venido desde el fondo del mar. Aunque si eso sería así, los muertos deberían estar al lado contrario. Creo que rodearon la capital. Bueno, debo de avanzar, pero antes voy a dar un paseo. Usaré invisibilidad perfecta para ocultarme bien. Supongo que seguiré en mi forma de lobo para poder correr rápidamente. En la entrada de la ciudad había mucha destrucción, pero al parecer el ataque no había llegado más allá de la entrada, y algunos de los ciudadanos estaban reparando los daños. Siguió avanzando en las calles, al parecer estaban nerviosos de que otro ataque del rey hechicero venga, mientras que solo algunos estaban alardeando sobre cómo vencieron al ejército del rey hechicero. Ignorando esas cosas, siguió avanzando, hasta que encontró lo que estaba buscando, era el puerto. Lican buscaba pescar algunos peces para poder comer algo, ya que no deseaba robar alimentos a una ciudad que básicamente se estaba recuperando de una guerra. Él no era tan cruel. Volvió a su forma humana y con todavía invisibilidad perfecta activada, se sentó a pescar. En su mundo original, todo lo que consumía era comida congelada o procesada. Los únicos momentos que comió comida preparada fue cuando su madre aún vivía, pero después de su muerte, dejó de hacerlo, no porque él no pudiera cocinar, sino porque no se encontraba con la mente despejada, por lo que consumía comida congelada. Con el pasar del tiempo, esa costumbre se había vuelto un hábito, por eso quería consumir algún alimento que cocinara, aunque tenía recuerdos de la comida que Rulia le había dado. Era comida del bosque, y aunque estaba delicioso, quería probar otro tipos de comidas más, y si estaba cerca de un mar, debería de haber peces que él pueda pescar. Por supuesto él nunca había pescado, pero había jugado un minijuego en Yggdrasil, que trataba sobre pescar. Con base al juego, empezó a pescar, espero, pero nada picaba.
Tal vez, el muelle no es un lugar donde los peces se reúnan, según recuerdo, la pesca se realiza alejado del mar, pero en los muelles también había peces, aunque mediocres. Ahora qué hago, no sé si deba esperar todo el día para que algo pique, tendré que intentarlo después. Likan había dejado la caña de pescar en el lugar de donde la había encontrado, ya que solo se necesitaba una caña en el minijuego de Yggdrasil para poder pescar, él no tomó nada más que eso. Cuando tenía pensado irse escuchó a unas personas hablar sobre el viaje que realizarían, se dirigían a el consejo de Agrand, una mujer joven de pelo blanco, dirigía al grupo, también en su despedida, se encontraba hablando con un persona que sería tal vez un noble, cuando estaba en Rompton encontró a algunos nobles que vestían ropas de ese tipo, pero incluso con las prendas, el aspecto físico de aquel hombre gritaba pescador. Es una lástima que se tengan que ir. Somos aventureros, es algo que no se puede evitar, ¿verdad, Escama? Volveré dentro de algún tiempo, Conde Nagua, recuerda su promesa, ¿verdad? Jaja, si lo recuerdo, te volverás una concubina de mi hijo, aunque la verdad, no sé qué será de nosotros. Se libró una batalla entre el ejército de Reestise y el reino hechicero, el informe que me llegó muestra que destruyeron el ejército. Si toman la capital, todo habrá acabado, después de eso, no sé qué le pasará a esta ciudad, no es esa la razón por la que se van ahora. Bueno, ciertamente eso es cierto, pero en caso de que logre mantenerse como señor de la ciudad de Enaur, ¿todavía cumplirá su promesa? Vaya que eres muy honesta. Cuando el conde Nagua había terminado de decir esas palabras, recibió de una persona de atrás, que aparentaba ser un mayordomo, un objeto envuelto. Esta espada es para ustedes, es algo que prometí darles si lograban proteger la ciudad. Francamente hablando, hubiéramos muerto si ese caballero volador de Red Drop no hubiera llegado. Sabiendo todo eso, aún quiere entregarnos ese tesoro familiar. No creo que nos sea útil a nosotros, si bien es conocida como Espada Santa, no se supo el porqué, en caso de que el rey hechicero venga a esta ciudad, temo que dejaremos este artículo atrás, así que a nosotros no nos será útil. Por eso es mejor que se lo lleven, además, si bien recibieron ayuda externa, pudieron lograr proteger la ciudad, ¿qué clase de persona sería si no cumpliera mis promesas? Bueno, si esa es su decisión, tomaré la espada santa, quién sabe, tal vez en un futuro cercano podríamos descubrir por qué se llama espada santa. Con la espada santa entregada a la mujer llamada Escama, deberían partir en el barco en dirección al consejo de Agrand. Likan, quien había estado escuchando la conversación gracias a su audición mejorada, había tomado la decisión de ir hasta otro país, ya que actualmente Reestise estaba en guerra, y el consejo de Agrand se encontraba en una de sus fronteras, iba a ir a esa dirección, pero si estas personas estaban embarcándose para llegar hasta un puerto en el consejo de Agrand, tendría que elegir, avanzar a pie, y tener que desviarse y encontrar a ejércitos peleando, o subir al barco en el que la mujer Escama y sus 3 compañeros estaban, la elección era obvia. Subió al barco sin que nadie se diera cuenta, no sabía cuánto tomaría el viaje, pero en ese tiempo trataría de pescar algo, aunque no necesitara comer, beber o siquiera dormir, todavía disfrutaba hacer esas cosas, en palabras simples, esos eran los privilegios de la vida. Likan en ese momento se dirigió en barco hacia un puerto del consejo de Agrand. Sus, la bestia mágica que se encontraba cuidando a Lily y a Rulia, había estado en su hogar, aunque había veces que sentía que era tratado como una mascota, lo ignoró, ya que si descubría que de verdad pensaban en él de esa manera, entonces su orgullo se dañaría en gran medida. Después del ataque en el que sostuvo participación, logrando rescatar a Rulia de convertirse en esclava, no se había llevado ningún ataque por parte del ejército teocrático, la base que había destruido, seguía destruida, entonces la respuesta era obvia, con el miedo de que la bestia que los atacó vuelva a salir, debían medir el daño ocasionado, sin mencionar que en ese momento, la persona que sería el de mayor rango de esa base había muerto, dicho hombre estaba demasiado cansado de la corretería de los elfos, por lo que en un arrebato de ira, prendió el bosque con magia bola de fuego, si el fuego se expandía, todo ser vivo que se encontrara en el bosque moriría así como toda la vegetación, aunque dañar el bosque era visto como algo malo por las enseñanzas del dios de la tierra, este hombre lo había hecho, todo por la irritación y el cansancio. Por eso algunas personas que estaban en el momento del ataque del tigre mágico, y habían sobrevivido, creían que dañar el bosque haría que el dios de la tierra mostrara su furia, y la gran bestia mágica era la representación de su ira, rumores de ese tipo circulaban en esa base que todavía se encontraba en reconstrucción.
Habían llevado mensajeros a las distintas bases informando sobre el ataque hecho por una gran bestia mágica. Cuando se escuchó que solo era esa base que había sido atacada de esa manera, el rumor había aumentado su credibilidad. En todo caso, las fuerzas teocráticas se encontraban reparando la base, mientras que los soldados hacían guardias mientras las reparaciones se llevaban, estaban en alerta por si el ataque se repetía. Sus, quien había sido informado sobre las decisiones que el original había tomado, tenía la necesidad de también ir en la búsqueda de Nazarik, pero sabía también que cuidar de Lily y de Rulia era muy importante, por lo que se quedó callado. En la ciudad donde estaba, era un lugar donde se quedaban distintos soldados, algunos eran iguales a Rulia, con hijos, mientras que otros habían llegado solo. Todo había recorrido de manera normal, como no había ataques, el trabajo de Rulia había disminuido, y aunque seguían viendo cómo estaba en su jornada por medio del ítem que había creado de improviso, solo se quedaron viendo aliviados de que ella se encontrara bien. A Lily le habían borrado todo referente sobre Morian y sobre Satoru Suzuki, por lo que en su mente solo recordaba su tiempo donde estaba esclavizada en la teocracia, y después de eso, se encontraba con Sus, con quien había vuelto de nuevo a su hogar. Pero esos días tranquilos no iban a durar mucho tiempo. En una mañana, cuando Lily, Rulia y Sus desayunaban como era costumbre, unas personas tocaron a la puerta. Rulia se había levantado y fue directamente a abrir la puerta. ¿Quién es? ¿Es usted Rulia Sildea? Sí, esa soy yo. ¿En qué les puedo ayudar? Por unas órdenes, tenemos que llevarla a usted junto con su hija, a la presencia del rey. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Acaso hice algo malo? No, señora, la bestia que acompañó a su hija a este lugar, sería la principal razón, por lo que, si fuera posible, necesitamos que también nos acompañe, de otra forma deberemos de recurrir a la fuerza. Rulia no sabía la razón del por qué había sido llamada para presentarse con el rey, pero toda persona que había sido llamado debía asistir, de otra manera el rey desataría su ira en ellos. El rey elfo era una persona muy poderosa, por lo que no había nadie en este país que podría ser superior a él. Rulia no podía negarse, no tenía el poder de hacerlo, pero no podía dejar que algo le pasara a su hija, así que decidió aceptar, pero antes de que decidieran partir, Rulia habló con Sus. Sus, quisiera pedirte que hagas algo, ¿podrías escucharme? ¿Qué pasa, Rulia? ¿Tiene algo que ver con los elfos en la puerta? Se podría decir que sí, nos acaban de convocar a una audiencia con el rey, a mí, a Lily también quieren que asistas tú, no sé lo que pasará, pero, quisiera que me prometas algo, Sus, no importa qué pase, por favor protege a Lily. No sé qué pasa, pero no te preocupes, recuerda que esa promesa la hice cuando me dejaste que me quedara, así que, puedes estar tranquila, yo me encargo. Gracias, Sus. Rulia había tomado en sus brazos a Lily. Sus, quien salió antes y aumentó su tamaño para servir como transporte. Los elfos que se encontraban en la puerta estaban sorprendidos de Sus, pero incluso con su sorpresa, se dispusieron a montar sus propias monturas. Eran lobos de un tamaño moderado. Adicionalmente había 2 lobos, estos deberían servir como el transporte de las 2 elfas, pero ellas estaban en el lomo de aquella bestia grande, de nombre Sus. Con el mando de un elfo al frente, avanzaron a la máxima velocidad que los lobos podían ejercer. Rulia y Lily, quienes montaban en el lomo de Sus, seguían, aunque detrás de ellos también se encontraban algunos jinetes, parecía que no querían que huyeran. Sus notó esa acción, pero lo ignoró. Pasando algunas horas, habían llegado hacia la entrada de un gran palacio dentro de una ciudad amurallada, que estaba rodeada de árboles que eran aún más grandes que los que estaban viendo antes. Los jinetes bajaron de sus lobos, y al igual que ellos Rulia había bajado junto con Lily, un elfo que sería el líder, ingresó primero, indicando que debían de seguirlo. Sus hacía lo mismo, ya que parecía que también quería que él lo siguiera. No sabía a quién vería en el trono del rey, ni qué tipo de rey era, pero, eso no importaba, si era una persona importante o incluso un rey, decidió cumplir su promesa a cualquier costo. Sus redujo su tamaño para reducir los problemas que podría causar. Ingresaron a la sala de la audiencia, en el lugar un trono se posicionaba al final del camino, y sentado en el trono se encontraba un elfo que poseía ojos heterocromáticos, con uno azul y otro verde. El rey elfo estaba mirando a Rulia, después a Lily y por último, Sus. El elfo quien había entrado primero se detuvo y presentó a Rulia, Lily y a Sus. Majestad, la madre y la hija son aquellas personas a las que usted ha mandado a llamar, junto a ellas se encuentra la bestia llamada Sus. Pensé que sería mucho más grande, ¿y cuál de ustedes es la domadora de esta bestia? ¿Es la niña, o es la madre?
Majestad, Sus no tiene dueño, su sola voluntad es la que lo mantiene con nosotras. ¿Eh? ¿Por qué? La voluntad de una bestia es la de seguir sus instintos. Sus no es una bestia común, creo que esa sería la razón principal. Entonces, ¿qué es lo que lo vuelve tan especial? ¿Poder, inteligencia, o las dos cosas? Sus estaba escuchando la conversación de Rulia y del rey elfo. Por el tipo de preguntas que el rey estaba realizando, se dio cuenta que él estaba interesado en él, por lo que pensó en lo que tenía que hacer. Lily estaba junto a él y Rulia se quedaba en silencio, porque no quería crear problemas. Los soldados que estaban viajando con ella, le habían advertido que Rulia es la que debería hablar, ya que el rey tenía a molestarse si una niña débil en poder se dirigía a él, esto a causa de que sus múltiples hijos no lograban obtener el poder que él poseía. Sus se preguntaba si debería hablar, no sería imposible para él poder proteger a Lily y a Rulia, pero atacar al rey elfo causaría que ellas se vuelvan las enemigas del país, serían echadas del bosque, y aunque él podría protegerlas, no podrían volver de nuevo a su hogar. Esos pensamientos corroían su mente, la culpa y la responsabilidad. En sus pensamientos la pregunta, ¿qué debería hacer?, circulaba en su mente, y aunque estaba tranquilo por fuera, por dentro estaba estrujando su cerebro para que le dé una respuesta. Pasando entre la conversación de Rulia y el rey, decidió que debería hablar, aunque esta acción sería muy peligrosa. ¿Se me permite hablar? ¿Eh? Esto es interesante, así que puedes hablar, ciertamente es algo que nunca había visto. Adelante, habla. Solo quería hacer una pregunta, ¿por qué estamos los tres aquí? A mí es al que querías ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era necesario traer a una madre y a su hija? Una niña elfa, quien está acompañada y protegida por una bestia mágica poderosa. Dime, ¿no crees que aquella niña podría poseer un gran talento en dominar bestias? Esa es la razón principal. Además quería ver qué tipo de bestia eras. Sin duda eres fuerte, pero ¿qué tanto? Quiero averiguarlo. Pero eso ahora no importa, el hecho de que poseas inteligencia y puedas hablar, es suficiente como para saciar mi curiosidad. Tú me servirás a mí, serás mi montura personal. Después de todo, no he encontrado una montura apropiada. ¿Qué te hace creer que yo seré tu súbdito? Creo que te equivocas en algo. Todo en este reino, y dentro del bosque, me pertenece, por lo que sería normal decir que tú ya eras de mi propiedad desde hace tiempo. Yo no soy de este lugar, incluso si fuera de aquí, no sería la montura de nadie. Ya veo, no eres de aquí, pero actualmente habitas en este lugar. Además de eso, dices que no serás montura de nadie, pero, esas elfas débiles te estaban montando, que un ser tan fuerte como yo te monte, no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Imposible. ¿Sabes una cosa? Yo soy muy paciente, pero creo que estás abusando de esa amabilidad. Con las palabras del elfo pronunciadas, se pudo sentir un aura oscura que hacía que todos los elfos presentes en ese lugar se pusieran de rodillas mientras que el aire se iba de sus pulmones, pero dicha aura no afectó a Sus, quien usó la magia Corazón de Dragón en todos los elfos afectados. Corazón de Dragón era un hechizo superior al hechizo Corazón de León. Aplicando la magia a los elfos, fueron liberados del aura que emitía el rey elfo. Eres una caja de sorpresas. Pensar que no solo podrías soportar el aura emitida, sino que pudiste quitar el efecto de todos los demás. No pienso ser de tu propiedad, ni mucho menos tu sirviente. Es un problema que pienses que todavía tienes la opción de negarte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Sabes, no sé cómo si te quisiera con desesperación. Si estuvieras merodeando en el bosque como todas las bestias, no te prestaría mucha atención, pero estás con una débil niña, junto con su débil madre, eso es algo que no puedo aceptar. Además de eso, es cierto que no tengo una montura apropiada, no porque no la encuentre, ya que tengo para elegir varias bestias poderosas. Un dragón sería un ejemplo. Con mi fuerza subyugar y domar a una bestia es cosa sencilla. Por eso no puedo ignorar a una bestia poderosa que protege a gente muy débil. Sería un insulto hacia mí mismo si lo permitiera. Entonces, ¿estará todo bien si solo vuelvo al bosque? Tú estarás a salvo, pero no podría decir lo mismo de esas elfas. Sus, quien estaba más irritado, mientras más conversaba con el rey elfo, estaba empezando a gruñir, aunque esto lo hacía involuntariamente, era una muestra de que estaba llegando a su límite. ¿Estás seguro de hacer eso? Yo podría estar bien si me atacas, ya que dudo que seas más fuerte que yo, pero dime, ¿qué pasará con las elfas que están contigo?
Las palabras que el rey elfo había dicho, fueron las gotas que derramaron el vaso. Sus, quien se vio irritado aún más, liberó un gran rugido, se escuchó un estruendo, y como solo por el eco del rugido se podía sentir como el suelo temblaba, dicho rugido contenía dos aspectos, una era la habilidad de rastreo masivo, ubicando a toda bestia dentro del rango del rugido, y la segunda fue hechizo de dominar bestia de alto nivel, dicho hechizo le daba control sobre toda bestia de nivel inferior a él. En respuesta de las diversas habilidades, todas las monturas que estaban en movilización en toda la ciudad, se salió de control y se dirigieron directamente hacia el palacio, rodeándolo tanto por el suelo, como por el techo y las paredes. Los soldados élficos que vieron el palacio rodeado con las distintas bestias mágicas, se apresuraron a dirigirse dentro del palacio para informar de lo sucedido. Majestad. Todas las bestias se salieron de control, en este momento están rodeando todo el palacio. Interesante. Pero, solo porque juntaste a todas las bestias, no significa que puedas derrotarme. Con las palabras pronunciadas del rey, Sus rugió de nuevo, solo que en esta ocasión, el rugido sirvió como una distracción, solo para invocar 4 elementales superiores, cada uno de diferentes elementos, agua, tierra, fuego y aire. Los elementales en respuesta de la ira de su amo, rugieron con fuerza, cada uno poseía un nivel superior al 80, por lo que causaron que todos los presentes dentro del palacio, temblaran del terror, todos a excepción del rey elfo. Sus, no sabía el porqué de esta acción, y trató de analizar el nivel de los objetos que llevaba, quizá era una de las cosas que portaba la razón de su confianza. Analizando todo, nada parecía un ítem valioso para Satoru, a excepción de uno, siendo esta la corona que este portaba. Era un ítem de nivel mundial. Esto lo sorprendió, pero no dejó que su cara demostrara su sorpresa, por lo que después de la demostración de un poco de su fuerza, decidió tratar de hacerle una propuesta, todo esto porque no sabía el efecto del ítem mundial, siendo uno desconocido para él. Tal parece, que estás dispuesto a enfrentarte a mí, pero si crees que puedes superarme, estás equivocado. No planeaba enfrentarme a ti, pero quiero que sepas que nunca pensé, ni siquiera por un segundo, que yo sea inferior a ti. ¿No eres inferior a mí? Grandes palabras. Dejando eso de lado, tengo una propuesta para ti. Oh, entonces, déjame oír esa propuesta, si me agrada la idea, tal vez deje pasar todas tus ofensas. Yo no seré tu montura, eso es un hecho. Pero te puedo conseguir una, me alejaré de Rulia y Lily, y me quedaré en el bosque, me encargaré de protegerlo, tú puedes estar tranquilo en tu palacio, no dejaré que ningún ejército pase dentro del bosque. ¿Qué dices? Tú puedes estar con la sensación de alivio de que ningún ejército pasara el bosque. Es una propuesta muy tentadora. Mis fuerzas son todos unos inútiles y débiles, si no fuera por el mismo bosque y las bestias que habitan allí, mis tierras se reducirían mucho. Por supuesto, yo puedo echar a esos humanos de mi territorio, pero que un rey salga para proteger sus terrenos es algo que es inaceptable, eso solo demuestra lo inútiles que son sus súbditos. Entonces, ¿qué me dices, rey elfo? Está bien, acepto tu propuesta, pero recuerda que soy dueño de todo mi reino, así que si intentas traicionarme serán esas elfas, las que pagarán, aunque tú sobrevivas, dudo mucho que ellas puedan hacerlo, ¿no lo crees? Sus había llegado hasta el punto donde no quería llegar, pero nada podía hacer, no sabía el efecto del ítem que poseía el rey elfo, pero solo podrías protegerte de un ítem mundial si es que tú también poseyeras otro ítem mundial, algo que él no tenía, por lo que nada pudo hacer. Rulia y Lily, quienes estaban en silencio todo el tiempo, miraban con tristeza hacia Sus. Sus dispersó a las bestias moviéndolas hacia su posición anterior, hizo que los elementales lo siguieran, saliendo del palacio estaban Rulia, Lily y Sus, escoltados por 2 elementales de cada lado. Pero antes de que puedan salir el rey elfo habló de nuevo. Bestia, te diré algo, ¿sabes cómo eres el más fuerte? Es cuando logras tu objetivo sin siquiera moverte, jaja. Fue en ese momento que Sus se dio cuenta que tal vez esto era lo que en un principio buscaba, si eso era así, él había estado jugando con él, desde un principio. Pero ahora nada podía hacer, por lo que se retiró junto a Lily y Rulia. Majestad, ¿de verdad los dejará ir? Por eso son unos inútiles. Esa bestia era una muy poderosa, y aunque yo podría asesinarla, perder una fuerza de ese calibre, es un desperdicio. Entiendo, Majestad.
Jajaja, ahora la seguridad de mi territorio está asegurado, antes podía salir, pero desde que empezó la guerra con los estúpidos teocráticos, no me es posible. Si salgo en busca de más mujeres fuertes para que tengan a mis hijos, mi reino será tomado por esos humanos, eso se solucionaría si tan solo, ustedes fueran mucho más fuertes. Pero esto ahora se ha solucionado, esa bestia será la que proteja mis tierras, yo poder salir en busca de más candidatas, incluso puedo ir a recuperar a mi hija. El momento en que domine este mundo se acerca más. Ya afuera, sus almaceno a las invocación en un collar que creo con magia, las cosas que creaba con magia tenían poca durabilidad, por lo que crear algo para imbuir magia, sería casi imposible, pero de las diversas habilidades que él poseía, algunas le permitían crear objetos mágicas, aunque estas eran de un solo uso, y tenía que usar MP justo para crear un material que pueda soportar la carga. El material máximo que podía crear incluso con sus mejoras era el del platino, pero esto era lo menos importante, solo dejo a los elementales en las piedras de almacenamiento que creo, después debería de llevar a Lily y Rulia hacia su hogar nuevamente. Ya en el lomo de Sus, Lily y Rulia, quien parecían tristes por alguna razón, hablaron. Sus, lo siento. Yo también lo siento, nunca pensé que llegaría a esto. No tienen que preocuparse por eso, Lily, Rulia, yo hice esto porque quería hacerlo, nadie me obligó. Sus, ¿siempre serás mi amigo? Por supuesto Lily, prometo que siempre seré tu amigo, e incluso si estoy lejos de ustedes, cumpliré mi promesa, de eso estén muy seguras. Gracias Sus, en serio eres alguien increíble. Ainz se encontraba en su cuarto, su cuerpo se encontraba bien, pero su mente estaba cansada, se había echado en su cama. Quiero escapar. Había logrado el objetivo planeado, y con eso había logrado obtener un gran territorio, el reino hechicero era pequeño, pero contaba como aliados a países grandes, pero ahora, habían obtenido un gran territorio, sería más difícil manejarlo, aunque eso él no le molestaría, ya que sería Albedo quien se ocuparía de eso, aunque si sucediera un problema mayor que no podrían resolver, sería él quien tendría que resolver. Adicionalmente a eso, tenían un nuevo subordinado. Renner, era la persona encargada del 90% del plan original, aunque ella misma no sabía cómo era que el plan que ideó había pasado a la destrucción del reino, aunque el resultado había sido satisfactorio para ella, había cumplido el sueño que había tenido, además de eso, se había convertido en un demonio, una raza que tenía un margen de vida mayor que la de un humano, y en todo ese largo tiempo, ella estaría junto a su amado, ella se encontraba feliz, solo tenía que ser una subordinada y obedecer, solo con eso ella estaría viviendo felizmente con Klim para siempre, aunque transformados en demonios. Ainz ya estaba lidiando con el engaño que estaba tratando de mantener, pero la llegada de Renner había sido añadida a las filas de Nazarick, ella no tenía nada que ver con Yggdrasil, era puramente un extraño, alguien que no estaba obligado por el texto de creación, y por lo tanto podía analizar a Ainz desde un punto de vista objetivo, lo que le preocupaba era que ella estaba a la par en inteligencia con los dos genios de Nazarick, tal vez ella sería capaz de ver a través de toda su actuación. Pensé que había alcanzado mis límites en ese entonces, ¿no es hora de que les haga saber a todos que fui un tonto sin talento todo este tiempo? No me he preparado mentalmente para esto. Pero, en el momento que se acerca ese momento, me da miedo qué tipo de reacción tendrían, mierda. ¿No es esto suficiente para desencadenar la supresión emocional? Era como si las habilidades le dijeran que esto no era algo de que preocuparse, Ainz reflexionó y reflexionó. De acuerdo, voy a escapar. Sin embargo, era más sencillo decirlo que hacerlo, necesitaría una razón apropiada para su ausencia, no tenía ninguna idea en absoluto. Ainz atormentó su cerebro inexistente. Es verdad. Una idea brilló en su mente, Ainz había considerado múltiples planes de vacaciones pagadas, pero todas esas propuestas fueron desperdiciados, si eso fuera el caso, ¿qué tal si él les diera un ejemplo tomando unas vacaciones primero? Estar libres de los grilletes de Nazarick por un momento, y entregar el trabajo requerido a Albedo, sería una mejor acción que dejarlo el trabajo a él, solo necesitaba pensar a dónde ir, después de pensarlo, recordó algo. Es verdad. Puedo llevar a que Aura y Mare hagan amigos elfos. Había pensado en esto antes, sobre si los estaba presionando demasiado o no, aunque esto estaba dentro de la norma en su mundo, Yamaiko le había repetido muchas veces que su forma de hacer las cosas estaba mal, si ese fuera el caso debería de ser más indulgente con ellos.
Con eso decidido, debería de realizar una cierta cantidad de trabajo para después llevar a esos niños a ser amigos. Esto también serviría para darles un ejemplo a los guardianes de piso, y también serviría para ver cómo les iría sin él. Sus se encontraba en el bosque en una cueva creada por él mismo, era una cueva muy profunda y ahí tenía una sala de control. Después de haber propuesto la protección del bosque con el rey elfo, él había estado invocando criaturas mágicas, como también ansos. Las bestias mágicas más débiles estarían en el nivel 30, y el máximo sería de nivel 60, midió que estos serían suficientes para proteger el bosque, los esparció y ordenó atacar a cualquier humano que tratara de ingresar. Adicionalmente había puesto ansos de nivel 80 para poder vigilar las fronteras, como también a Lily y a Rulia. Había veces que él visitaba a Rulia y a Lily, pero solo eran momentos, así que aunque estaban separados todavía las veía en ocasiones. El espejo que había creado se había roto por los numerosos usos, pero cada vez que se rompía sus iba a repararlo o a crear otro, pero como la cueva donde estaba él no permitía que dicho espejo lo viera, todo esto gracias a las distintas capas de magias que ocultaban su presencia, pero esos ítems, todavía podía mandar mensajes. Había reportado lo que había pasado a Momonga, quien estaba casi terminando el laberinto del bosque. Por supuesto él podría ir a la ubicación de Momonga, pero esto no lo hizo ya que sería un laberinto, sería perjudicial que alguien lo encontrara con su ayuda, más aún si este no estaba completada. No sabía cuántos días habían pasado desde que salió de la casa de Rulia y Lily, pero también se aseguraba de que ellas estuvieran a salvo. Tenía unas cuantas invocaciones de alto nivel protegiendo la ciudad y la casa donde estaban. Por supuesto eran invocaciones muy silenciosas o también ansos, así que si pasaba algo en ese lugar, él lo sabría e iría directamente hacia ahí. Cuando un anso reportó algo raro, usó una invocación que le permitía ver a través de sus ojos, y lo que vio hizo que se alegrara, pero también le trajo confusión y una gran sorpresa. Rápidamente lanzó una magia de mensaje grupal, esto conectaría con todas las invocaciones como también a Momonga, el original. Por supuesto el ser Satoru Suzuki estaba excluido de este grupo ya que seguía controlado en la teocracia. ¿Qué pasa? Esto es mensaje grupal, ¿qué pasó? Bueno, no importa, tengo que informar algo también, así que es oportuno. ¡Qué coincidencia, Morian! Yo también tengo algo que informar. ¿Qué me dices, Lican? ¿Tienes algo que informar? No, todo normal, supongo. Estoy en este momento en un barco en dirección al Consejo de Agrand. Lican, pensé que estabas dirigiéndote al reino de Reestice. ¿Qué pasó? Yo escuché que estaban en guerra con el reino hechicero. Mi informe es sobre el reino hechicero. Bueno, de todos modos veamos primero el informe de Souta. Bueno, entonces yo empiezo. Primero que nada, pasando la teocracia, me encontré con un gran lago. Cuando buscaba por tierra, me encontré con unos túneles. Estaba investigando qué podría haber. Pensé que Nazarik podría estar bajo tierra, así que con ese pensamiento seguí. Encontré una habitación llena de libros empolvados, aunque pudo leer algunos. No entendí de qué trataban, eran muy complicados. Así que busqué algún artículo. Cuando caí en una trampa de teletransportación, me envió a las cercanías de una ciudad en ruinas. No sé dónde será la verdad. También noté que esa trampa robó algo de mi maná. No creo que pueda usar magia poderosa por algún tiempo, así que me estoy ocultando en una casa de la ciudad. Eso es todo mi informe. Mantenerse oculto es una buena opción. Además creo que ese portal usó tu maná para poder llevarte hasta ese lugar. Creo que tiene sentido. Entonces sigue tu Morian. Después de todo, Lican no tiene nada que informar. Aunque es cierto, no lo digas como si solo yo no hiciera nada. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pescando. ¿Estás pescando? ¿Sabes que no me detuve en el lago para hacer eso? ¿Por qué tú sí lo haces? Es mejor que no hacer nada. Después de todo, no puedo solo ir con teletransportación a un lugar que no conozco. Si quieren, tómenlo como unas vacaciones. Parece que todas las copias están llevando unas personalidades problemáticas. Somos igual que tú, no te quejes. No creo que así sea yo, o al menos eso creo. Yo no me escaparía de mi trabajo solo porque es molesto. Bueno, si tú lo dices. Y bien, Morian, ¿cuál es tu informe? Como saben, estaba dirigiéndome hacia el Imperio Barut. Tal parece que ese lugar es un estado vasallo del reino hechicero. También recuerdan el asunto de Ain Sol Goun. Tal parece que ese Ain Sol Goun es el rey del reino hechicero, el no muerto, el overlord del Erlich, es Ain Sol Goun. ¿Qué quieres decir? Esperen, todavía no termino. La verdad es que estaba investigando más. Escuché rumores que este Ain Sol Goun es muy listo.
Así que estaba pensando en quién caería en esa descripción, y me acordé de mi creación, perdón, de nuestra creación, es actor de Pandora, aunque nadie puede entrar a la tesorería sin el anillo de Ain Sol Goun, había algunos anillos dentro de la tesorería, así que no es imposible que este pueda haber salido para tomar la forma de nuestro avatar. Quería seguir investigando, así que me fui a un país enano aliado del reino hechicero ubicado en las montañas Aserlisia, y bueno, encontré un gran grieta, y me dispuse a bajar. Actualmente estoy en una especie de cueva, sigo investigando. ¿Actor de Pandora? Me pregunto, ahora que tiene conciencia, ¿cómo será? Bueno, creo que todos pensamos lo mismo. Dejando ese tema, Morian también está holgazaneando. Es la energía de la aventura, ¿no lo creen? Yo sé que todos lo tienen. No tengo nada para objetar. En cuanto a mí, ahora casi estoy terminando la estatua junto con todo el laberinto, pero no sé qué dejar como el premio máximo, por eso estoy dejando la cueva sellada. Se podría decir que estoy dentro del subsuelo, sin aire, pero me las puedo arreglar con magia, y con las diversas habilidades. Ahora solo falta Sus, tienes algo que informar, ¿verdad? ¿Qué es? Como dije antes, por una cosa complicada que pasó con el rey elfo de este país, estoy cuidando este bosque de todo humano que ingresé. Hace algunos minutos uno de los ansos, que envié para cuidar las fronteras e informarme si pasaba algo, vio a algunos individuos que habían ingresado al bosque. Ya veo, ¿es alguien que conocemos? No puede ser, es Satoru. Cuando envié a los ansos les resultó muy difícil ingresar dentro de las murallas sin que los descubrieran, por lo que están vigilando afuera, la entrada y salida de las personas. ¿Esas personas? No me digas que son los teocráticos. No, no son. Entonces. Se trata de un no muerto, dos niños elfos oscuros con ojos heterocromáticos, y algunas bestias ocultas en las sombras, eso sentí. ¿Eh? Entonces, actor de Pandora, Aura y Mare están ingresando al bosque. Así es, entonces, ¿qué hago? ¿Alguien tiene una respuesta? Bueno, supongo que acércate a él, pero si le dices de frente que eres Momonga creo que te mandará a volar. Opino lo mismo, acércate a él, pero de una forma elegante, como la bestia, guardiana del bosque, lo que eres actualmente. ¿Tú crees que resulte bien? No seas gallina, solo ve. Para ti es fácil decirlo, no estás en mi lugar. Y si crees que es tan fácil, ven aquí y toma mi lugar, yo iré a esa gran grieta. Lo siento, la verdad es que prefiero estar aquí unos días más, pero yo también voy a ir al reino hechicero, así que viviré lo mismo que tú, solo que después, de cualquier manera, esfuérzate. Actor de Pandora. Los elfos supongo que son los guardianes del sexto piso, esos son niños, ten cuidado que los espantes. Bueno, ya informé, será mejor que me apresuré a recibirlos. Buena suerte, Sus. Igualmente, te mandaré mis plegarias si fallas. Oye, te escuché. Sus, se encontraba nervioso, actor de Pandora, era su creación por lo que era normal estarlo, además de eso también vería a las creaciones de Bukubukuchagama, debería ir listo para todo, y preparado para lo que pueda pasar. No tengo hijos, y no sé si los tendré, pero creo que esto sería, como ir a visitar a un hijo en un cuerpo diferente, o como ir en busca del hijo que abandonaste. Mierda, rayos. Cálmate mi ser, no hay que ser pesimistas. Pero estoy muy nervioso, creo que empiezo a entender por qué Morian decidió dejarlo para después, tal vez yo también podría. ¿Qué estoy pensando? Soy Satoru Suzuki, aunque ahora de nombre Sus, no puedo dejarlo para después, quién sabe, tal vez sea mi única oportunidad. Voy, pero si no funciona se los dejaré a los demás. Fin del capítulo 7. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.